Bien, entramos entonces a nuestra cuarta y última sesión de nuestra clase de Profetas 2, mirando a los tres últimos profetas menores de los 12 que aparecen en el orden de las Sagradas Escrituras. En este caso es el profeta Ageo, el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Muy bien. Ageo, el profeta Ageo. Prioridades. Y nosotros tenemos que verlo entonces desde quién es él y su contexto. Ageo fue el primer profeta de la restauración del templo. Y cuando hablamos de la restauración del templo, tenemos que entender el contexto histórico. Es decir, um, después de la cautividad de 70 años, a la que el pueblo había sido llevado por su desobediencia y que Dios usó a el imperio babilonio, Nabucodonosor, como ese instrumento de cautividad y de castigo sobre la nación, pasados 70 años, según la profecía de Jeremías, ahora el pueblo, dado un decreto de Ciro, vuelve a su propia tierra después del cautiverio a reconstruir principalmente o en primer lugar el templo, que al fin y al cabo es el elemento que une a la nación, es decir, la adoración, la religión, su acercarse a Dios, por eso inician por el templo. Tenemos que ver también que la distancia, como veíamos anterior al profeta Sofonías y Ageo, es la de mucho más que una página en nuestras Biblias. Con Ageo nosotros nos encontramos en la época después del exilio, ¿sí? Las naciones de Judá e Israel, los reinos de Judá e Israel, ya no existen como estados independientes. Además de perder su independencia, lo han perdido todo debido al cautiverio. Los moradores tanto del reino del norte Israel como del sur Judá habían sido trasladados a otros países y parecía que la separación entre el pueblo de Dios y su tierra fue permanente. En este caso, tenemos que hablar de esa separación permanente, sobre todo con el reino del norte. Para entender mejor el contexto de Ageo, tenemos que leer definitivamente los libros de Esdras y Nehemías, porque los acontecimientos allí relacionados tienen que ver exactamente con el ministerio de Ageo y están relatados allí. ¿Está bien? Cuatro mensajes de Ageo. El libro de Ageo podemos dividirlo en cuatro partes entonces. Cada parte se compone por un mensaje de Dios y todos están fechados dentro de un periodo de 4 meses, allá alrededor del año 520 antes de la era común. El tema general de Ageo es una exhortación, es un animar a los regresados del cautiverio, a los que han vuelto a la tierra para terminar la reconstrucción del templo. Los mensajes de Ageo nos dibujan a nosotros un cuadro interesante de la vida de la nación, del pueblo de Dios en esta época, al regreso del cautiverio. El capítulo 1 nos habla de Ageo en su mensaje que critica a sus paisanos, a sus compatriotas, porque ellos han terminado sus casas, las han adornado, las han arreglado muy bonitas, pero han abandonado la casa del Señor. Después de criticarlos a ellos, después de llamar la atención, el profeta de parte de Dios al pueblo, el profeta anima al pueblo a responder, los anima a que ellos reaccionen definitivamente. Y según el versículo 12 al 15 de este mismo capítulo, el mensaje surge o tiene su objetivo o produce el resultado que él estaba esperando y el pueblo responde. Nosotros podemos ver la segunda parte del versículo 1 al 9 del capítulo 2. El profeta consuela
a los que recuerdan, añoran la belleza del templo original. El tamaño del templo reconstruido era casi igual, pero la belleza, es decir, lo que debía tener el templo actual con relación al anterior, pues no es la misma y es mucho menor su ornato, sus arreglos y todos los elementos que tenía ahora este templo con relación al anterior. Pero Dios responde con una promesa de su presencia poderosa y le responde recordándole al pueblo que él sigue siendo, que Dios sigue siendo el dueño de toda la riqueza del mundo. Y con esto le da a entender al pueblo que en cualquier momento él puede embellecer su pueblo, su templo, el lugar de su morada. Y eso es importante. La tercera parte, el capítulo 2, verso 10 al 19, habla de las bendiciones prometidas que Dios había dicho, pero que al fin y al cabo no habían aparecido, y el pueblo entonces se queja. ¿Dónde están esas bendiciones? ¿Dónde está lo que Dios nos ha prometido? Pero Ageo le recuerda al pueblo que todavía la condición de su corazón, o sea, eso está en el versículo número 15, delante del Señor, más que unos sacrificios, es lo que determina la respuesta del Señor. Y eso es muy importante para aplicarlo para nosotros hoy en día. Nosotros creemos por lo que vemos en el exterior, por lo que nosotros hacemos, que definitivamente el Señor tiene que hacer esto o lo que sea por nosotros, pero se nos olvida que al fin y al cabo es lo que el Señor está mirando, el corazón. Y eso es lo que determina cómo responde el Señor por lo que hay en el corazón. La cuarta parte, capítulo 2, verso 20 al 23, el mensaje de Ageo es dirigido a Zorobabel. Zorobabel es descendiente de David y es el gobernador de los que han regresado del cautiverio. Dios reconfirma las promesas hechas a su antepasado David y promete su fidelidad de nuevo. Dios promete que él seguirá siendo fiel para con su pueblo. Uno de los temas muy claros y evidentes en este corto libro es el de las prioridades, y es importante para nosotros. Los hijos de Israel pensaban que podían satisfacer a su Dios con una mera ofrenda o con un sacrificio parcial. Y Dios le recuerda a ese pueblo que eres el Dios de todos y que lo que Él requiere es el todo de nosotros, que algo menos que todo para nada sirve. Dios es el dueño, absolutamente. Pero el pueblo cree que con una pequeña parte, que con algo nada más, con eso pueden agradar a Dios. Pero Dios está diciendo, yo soy el dueño de todo y por lo tanto requiero todo de ustedes. Y es lo mismo para nosotros. Ese pueblo que viene del cautiverio muy seguramente ha estado olvidado de Dios, olvidado del templo, ha estado por mucho tiempo fuera y ahora cree que con solo alguna pequeña porción de su adoración y de su corazón, Dios va a tomarlos en serio. Pero Dios aquí está demandando todo. Dios quiere que su pueblo le dé el primer lugar, lo ponga en primer lugar sobre cualquier cosa, por encima de sus bienes materiales, por encima de sus gustos y deseos. Dios le está diciendo, es mi casa, es el lugar de mi presencia, soy yo a quien ustedes deben dar el primer lugar. Eso es importante en el caso de Ageo. Ahora vemos a Zacarías, y Zacarías es importante en cuanto a cómo está anunciando de alguna manera la venida del Mesías. Zacarías fue contemporáneo del profeta Ageo. Según el capítulo 1, verso 1,
La palabra del Señor llegó a él 2 meses después del primer mensaje de Ageo. Y esa podemos relacionarlo, compararlo con el capítulo 1, verso 1 de Ageo. Así podemos ver entonces que estos dos profetas trabajaron en el mismo ambiente, en el mismo lugar y se dirigieron a las mismas personas, a la misma nación. Zacarías significa aquel de quien Jehová se acuerda. Y su libro es el más extenso y complejo de los profetas menores. El significado de la variedad y cantidad de muchas visiones y mensajes que están aquí contenidos en el libro ha traído mucha confusión, aún malas interpretaciones de algunos estudiosos o de muchos estudiosos bíblicos. Pero al fin y al cabo el propósito del ministerio de Zacarías, en lugar de confundir con tantas visiones y cosas, es el mismo que de Ageo. ¿Cuál? Exhortar, animar a los moradores de Jerusalén y a su alrededor a terminar con éxito la reconstrucción del templo. Todas esas visiones que encontramos allí de los caballos, del el candelabro, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el hecho de que el pueblo debe terminar lo que empezó, la reconstrucción del templo. Miremos la estructura y el tema de Zacarías. La estructura podemos dividirlo en dos partes principales, del capítulo 1 al capítulo 8 y capítulo 9 al 14. La primera parte contiene una introducción y una serie de visiones concerniente al presente y al futuro de la nación de Israel. Esto es importante. Y del capítulo 9 al 14 contiene dos discursos con varias profecías con relación. Esto es muy importante con relación al Mesías Salvador. Es fundamental para el entendimiento de nuestro estudio con relación a el Mesías. Zacarías y el Nuevo Testamento. Zacarías, más que cualquier otro de los profetas menores, influyó y formó las esperanzas mesiánicas del pueblo de Dios. Y nosotros podemos encontrar aquí en el libro de Zacarías algunas profecías e interesantes profecías con relación a el Mesías. En primer lugar, tenemos que hablar del renuevo de Isaías en el capítulo 3, verso 8 y el capítulo 6, verso 12. No están citados estos pasajes en el Nuevo Testamento, pero definitivamente dan una forma interesante al concepto que tenía el pueblo, la nación de Israel, con relación a el Mesías. Estos conceptos que aparecen allí en estos pasajes ayudan a consolidar la mentalidad que el pueblo tenía a la esperanza mesiánica. Y eso es muy importante. En segundo, otra de las profecías fundamentales con relación a el Mesías es que un rey viene sobre un asno. Capítulo 9, verso número 9. Esta profecía sí fue citada en los evangelios, en este caso de Mateo y de Juan, especialmente en las narrativas que tienen que ver con la entrada triunfal de el Mesías a Jerusalén, que para nuestro caso particular actual lo hemos denominado el Domingo de Ramos. Pero entrando sobre un asno, daba a entender la intención con la cual venía el Mesías, no de autoridad a gobernar cuando la tenía, pero sí más bien de humildad para gobernar. Y por eso la imagen simbólica de el Mesías montado sobre un asno. Y esto es importante, así de que ahí empezamos a ver cómo definitivamente estas profecías de Zacarías le dan forma a la concepción del pueblo de Israel con relación a ese ungido que habría de venir. Otra profecía interesante es la traición de Judas.
Y dice, ay, pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Bueno, este era el valor que se le daba a un esclavo. Esto está en el capítulo 11, en el verso número 12. Y y el profeta lo está mencionando y ustedes saben, se cumple literal en el caso de Judas, que recibe 30 monedas de plata en pago por su traición a Jesucristo de Nazaret, a su maestro. Otro aspecto importante es el traspasado, es decir, ay, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y entonces podemos ver el cumplimiento de esto en capítulo 19 de Juan, verso 37, y en Apocalipsis 1:7. Es interesante cómo todas las profecías con relación al Mesías anunciadas, no solamente en los profetas menores, sino en los profetas mayores y en los salmos, tiene su cumplimiento exacto en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús de Nazaret. Otra profecía es el pastor herido. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Eso está en el capítulo 13, verso 7 de Zacarías. Y nosotros vemos en Mateo 26:31 y Marcos 14:27, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, herido, maltratado y azotado, sus discípulos son dispersos y huyen. En sexto lugar, nosotros vemos también cómo entonces el Mesías tendrá un gobierno amplio, un señorío de mar a mar. Y eso es lo que vemos en el capítulo 9, verso número 10. Y también nosotros, por último, vemos cómo un manantial fluirá para la purificación de los pecados en el capítulo 13, verso 1. Y definitivamente este manantial tiene que ver con la obra del Mesías en esa cruz para perdonar los pecados de toda la humanidad. Esto específicamente es con relación a los que habrían de creer en él. Así de que estos profetas, en este caso Zacarías, va como en el clímax al punto de Ageo, Zacarías, hablando del Mesías, en este caso particular, va haciendo un enlace pronto con la venida del Mesías y debemos mirarlo así, porque acordémonos que uno de los mensajes centrales de los profetas fue siempre la esperanza mesiánica para una nación que había perdido toda esperanza, toda esperanza y anhelo de salvación, de libertad, y que había sufrido ya para este momento la invasión o la cautividad del imperio egipcio, los asirios, los babilonios. Ya más adelante vendrán los griegos, los romanos, y cuando aparece el Mesías, el pueblo está en esa situación de desesperanza, de pobreza, de dolor y de angustia, y los profetas menores nos van preparando todo el camino. Y en este sentido tenemos que hablar entonces de Malaquías. Es muy interesante, una fe empalidecida, y vamos a mirarlo. El profeta y su contexto. Malaquías significa mi mensajero y es el último de los profetas menores. Los exiliados que regresaron a Jerusalén ya se han establecido allí. Han encontrado ya el lugar donde ellos deberían estar. El templo se ha terminado y entonces se están ofreciendo ya los sacrificios requeridos por la ley de Moisés. Parece que todo está en orden, pero el pueblo no tiene ni la fuerza, ni el calor, ni la presencia de su Dios. El pueblo sabe que le hace falta algo. Malaquía nos habla de ello. ¿Qué es lo que ha pasado? Malaquía nos explica claramente qué es lo que ha pasado. Aunque todos los elementos, el templo, los sacrificios, todo parece estar allí. Todo lo que tiene que ver con la religión formal de Israel
todo parece estar en su sitio, en su respectivo lugar, pero hace falta algo. Y el pueblo es el que lo tiene que aportar, lo que hace falta, y es compromiso. ¿Qué compromiso? El pueblo se ha dedicado siempre a buscar lo suyo. Han dejado un poco de tiempo y tal vez algo muy poco también de sus bienes para el Señor. En vez de entregarse totalmente al Señor, como veíamos también en Ageo, en el profeta Ageo, eh, ellos sencillamente le están dejando al Señor las obras y nada más. Lo cojo, lo ciego, lo malo, lo defectuoso, lo que ya nadie quiere. Ellos se lo están dejando al Señor. En este escenario es que el profeta Malaquías entra en escena para recordarle al pueblo de que si en realidad eh, aman al Señor y de que ellos han entregado su corazón a su Dios, ahora entonces a ese Dios que los ha restaurado, a ese Dios que los ha llamado del cautiverio y que les ha dado tanto, el profeta Malaquías tiene que decirles que ellos han respondido muy débilmente y de una manera muy mezquina a todo lo que Dios les ha dado y les ha concedido a ellos. La estructura de Malaquías es la de una discusión. Es un reclamo muy fuerte de parte de Dios. Se presentan quejas, preguntas y respuestas. El Señor da voz a las inquietudes de los israelitas y les contesta de una vez. El tono de Malaquías puede parecer muy fuerte al lector que no lee entre líneas, que solamente hace una lectura muy por encima de Malaquías. Y cada vez se ve que es el mismo pueblo que ha fallado y no Dios. Aunque su pecado no era tan terrible como el de épocas anteriores, el pueblo definitivamente ha fallado en muchas áreas. Los sacerdotes, en primer lugar, menosprecian el nombre de Jehová. En segundo lugar, hay incredulidad. En tercer lugar, hay matrimonios con mujeres paganas. En cuarto lugar, los sacrificios son de muy baja calidad. El otro aspecto de la falla de la nación para este momento es el divorcio que el Señor repudia. Otro problema es la ingratitud y otro problema es la falta de confianza en Dios. Hay palabras violentas. Con todo eso, se ve que el corazón del pueblo de Dios muestra que es muy duro todavía. Dios contesta sus oraciones y espera a Dios que haya una entrega y un compromiso total de parte de la nación, de parte del pueblo, a quien Dios le ha dado mucho, a quien Dios ha bendecido y ha prosperado, pero definitivamente no es así la respuesta. ¿Cómo está relacionado Malaquías con el Nuevo Testamento? Y de hecho es el libro más cercano inmediatamente anterior al Nuevo Testamento. Y es importante que entonces resaltemos algunas de las profecías que encontramos allí y que son relacionadas por los autores del Nuevo Testamento. Amor y predestinación de Dios. Malaquías comienza con las palabras: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Capítulo 1, verso 2 y 3. El apóstol Pablo utiliza estas palabras para desarrollar su doctrina de la elección divina en Romanos capítulo 9, verso número 13. Esa es una de las doctrinas fundamentales de lo que tiene que ver con la iglesia reformada. Dios ha elegido, ha predestinado y ha amado a su pueblo por pura gracia. No porque haya visto algo bueno o malo en Jacob o en Esaú, no. Antes de que ellos pudieran hacer algo bueno o malo, Dios ya los había elegido, en este caso a Jacob.
Otra de las profecías, otro de los elementos importantes que nosotros encontramos allí en Malaquías es el mensajero venidero. Capítulo 3, verso número 1. Estas palabras se aplican directamente a Juan el Bautista. Esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso número 10. Este mensajero que había de preparar el camino del Señor, que había de preparar la venida del Mesías, del ungido, y en este caso son aplicadas directamente a Juan. El mismo Señor Jesucristo dijo, este es el Elías que habría de venir a preparar el camino del Mesías. Y aquí está claro. Capítulo 4, verso 5, otra profecía clara es el profeta Elías. Estas palabras son también interpretadas como profecía de Juan el Bautista en el pasaje que acabamos nosotros de mencionar, que les acabo de mencionar. Así de que Malaquías nos deja bien claro a nosotros aspectos fundamentales y claves con relación a el Mesías. Malaquías también nos habla y nos deja bien claro el día esperado, el día de Jehová. Dice literalmente, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así de que, como alguien decía, el Antiguo Testamento inicia con bendición y termina con una palabra, maldición. Pero una maldición debida a la desintegración familiar. Y esto quiero darle una aplicación. Cuando hay desintegración familiar, la sociedad se desintegra y al desintegrarse la sociedad, viene juicio y castigo como consecuencia de sus mismas acciones. Dios ha puesto a la iglesia para hacer salvaguarda de estas verdades, no divorcio, no a las relaciones familiares fracturadas. Más bien, cuando el matrimonio se mantiene, la familia se mantiene. Cuando la relación padres-hijos se mantiene, la familia se mantiene. Y al sostenerse en estas dos columnas, la pareja y la relación padres-hijos, toda una familia se sostiene y toda una sociedad se sostiene. Y esto es importante para darle una aplicación a Malaquías. Todo esto tiene que ver con darle lugar a Dios, al Señor, al lugar que se merece. Cuando la pareja, el matrimonio le da el lugar a Dios que se merece, cuando padres, hijos le dan el lugar a Dios que se merece, en el que debe estar, todo va a funcionar bien. No que no haya problemas, pero va a funcionar bien porque estará la bendición de Dios allí en esa sociedad. Como conclusión a nuestro estudio de los profetas menores, nosotros podíamos decir definitivamente que hay lecciones para la iglesia de hoy, como lo hemos venido recalcando. Nuestro Dios sigue siendo un Dios apasionado, un Dios que ama a su pueblo con todo lo que es y todo lo que tiene. Es un Dios que se interesa por una relación cercana con ese pueblo que Él salvó, que Él creó, que Él llamó y que quiere que le sirva. Por lo tanto, Dios también espera que el pueblo, su pueblo, reaccione y actúe de la misma manera hacia Él. No es suficiente un amor tibio. Nuestro Dios quiere que lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Más bien, al mirar lo que ha pasado con la nación de Israel, al mirar sus fallas, sus errores, sus pecados anteriores, nosotros debemos recordar cómo estamos actuando hoy con relación al Señor. Debemos recordar la fidelidad de nuestro Señor a sus promesas. Debemos recordar lo que Él ha dicho y dice más bien, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses
capítulo 1, verso número 6. Cabría más bien nosotros hacernos algunas preguntas. Mm, el pueblo de Dios experimentó una plena bendición en el tiempo de Malaquías. ¿Será que el pueblo de Dios hoy está llamado a experimentar esas plenas bendiciones que Dios tiene para, para nosotros, para su iglesia? Es un llamado a volvernos a Dios, es un llamado a volvernos al estudio de los profetas, es un llamado a reconsiderar las palabras de Dios en todos los tiempos y saber nosotros hoy en día como iglesia, y en este caso particular mis hermanos estudiantes, cómo nosotros estamos o qué tan en serio estamos tomando las palabras de nuestro Dios a través de estos hombres que lo dieron todo para que se conservara la palabra de Dios, la revelación de Dios, y que al conservarse sirviera de modelo y de norma de fe y conducta para quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga sustentando a su pueblo con su gracia y su favor.